pero también testimonios. Y estamos con Christopher esta noche para que nos ayude a entender un poco más este caso. ¿Cómo estás, Christopher? ¿Qué tal? Pedro, Bienvenido. ¿cómo estás? Buenas noches. A ver, en estos últimos días, además de negar de distinta forma la validez de este reportaje, pero las evidencias están sobre la mesa, como hemos podido observar, varios voceros han salido a respaldar también a María Agüero. Uno de ellos, Flavio Cruz, vocero en su momento también de la bancada de Perú Libre, ha señalado que ella es una persona con recursos, que tiene dinero, que no necesita mochar sueldos. Pero cuéntame un poco, Christopher, si esto es así, qué otros elementos has ido encontrando y lo más importante, vamos a ver acá la ruta del dinero y la ruta de ciertas votaciones claves de la congresista Agüero. Pedro, es bien importante, hemos hecho todos los esfuerzos por tener una versión más explicada de la congresista Agüero. Solamente nos ha dicho no es cierto, no es cierto, no es cierto, pero yo creo que eso no basta para una investigación como la que ha presentado ya en 2 entregas Latina Noticias. Importante conocerlo del patrimonio de la congresista, Pedro. Ella ha dicho en más de una oportunidad que a ella no le alcanza el sueldo, ¿no? ¿Tú te acuerdas de eso? Efectivamente, ha sido una declaración reiterada, que no alcanza el sueldo. Imagínense, un parlamentario recibe alrededor de 28.000 soles con los últimos aumentos que se ha dado, ¿no? Pero al margen de eso, la congresista es una de las parlamentarias que tiene un patrimonio de los más grandes dentro de los 130 congresistas que tenemos en el legislativo. Declarado por ella. Declarado por ella misma en el Jurado Nacional de Elecciones. Tiene, por ejemplo, una casa en Los Ángeles, Estados Unidos, valorizada en 1.345.765 soles. Y otra casa también en Los Ángeles, valorizada en 1.830.243 soles. 2 casas en los Estados Unidos. Flavio Cruz decía precisamente, ella tiene inversiones en Estados Unidos. No necesita. Sin embargo, tú nos cuentas aquí que, entre otras propiedades, que a todo derecho ella tiene, allá en el imperio, ¿no es cierto?, norteamericano, no en la Cuba que tanto aplauden, ni en Venezuela, tiene 2 casas como las que tú has indicado. Interesante para conocer. Son cifras y propiedades declaradas por la misma Agüero ante el Jurado Nacional de Elecciones. Pero además de saber un poco cuál es el patrimonio de la congresista, es importante también saber cómo vota la congresista, porque finalmente en sus votaciones uno determina el perfil de cada político. Y acá te traigo, Pedro, ya que estamos hablando de un caso de mochasueldo, cómo votó la congresista Agüero en 3 casos de mochasueldos. 2 de ellos, además, denunciados aquí en Punto Final. Magali Ruiz, el naranja debo entender que es abstención. Correcto. Cuando el caso Magali Ruiz se revela en Punto Final, el caso va a la Comisión de Ética. A la hora que se discute si abrir o no investigación, María Agüero vota en abstención. Pese a toda la evidencia, pese a toda la evidencia y los testimonios. Y que se buscara además la respuesta de la propia congresista Magali Ruiz. Y en el caso de Katy Ugarte, ¿también abstención? También votó en abstención. El caso Katy Ugarte, también acusada de quedarse con parte del sueldo de los trabajadores a través de uno de sus asesores, va a ética y cuando se determina o se vota sobre si abrir o no investigación, Agüero vuelve a votar en abstención. Pese a toda la evidencia, abstención es para que no se abra investigación. Correcto. No, para que no se indague. No digo ni sí ni no. Dios. No decido simplemente. Pero bueno, tú, mira, que suele ser cruel, Christopher, acá mira lo que hay. Rocío Torres votó a favor. ¿Qué pasó? Pero no sabes por qué votó a favor ahí. A ver, cuéntanos. Porque en esa votación, también en la Comisión de Ética, lo que se votó fue bajarle la sanción a la congresista Rocío Torres. La comisión había propuesto que se le sancione con 120 días de suspensión y una reconsideración pidió solamente para ella un mes multa. O sea, un mes de multa. Un mes de multa. Y ya no la sanción mayor. Y ahí Agüero sí votó a favor de bajarle la sanción a Rocío Torres, otra de nuestras mochasueldo. Mira tú, entonces, como dicen también, por sus votos los conoceréis. Pero tenemos más información. A ver, claro que sí. Vamos a resumir un poco lo que hemos mostrado, Pedro, en estas 2 entregas que ha hecho la Unidad de Investigación de Latina Noticias. La ruta del dinero. La ruta del dinero, este esquema largo en el que vamos a determinar cómo el dinero termina muy cerca de la congresista María Agüero, incluso en su propia ciudad natal. No sé si tenemos ya en pantalla ese esquema. Este informe, Pedro, hay que decirlo también, lo empezamos a investigar gracias a la gente. Qué importante que sean los ciudadanos los que se acerquen con sus historias. Y yo voy a aprovechar para decirte cuál es el lugar al cual hay que mandar estos casos. investigación@latina.pe, el mail del equipo de investigación de Latina Noticias para escuchar Repítelo, sus denuncias. por favor. Investigación@latina.pe. El equipo está apto y dispuesto a leer todas sus historias. Muy bien. Ahora tenemos una ruta más detallada y cómo el dinero llega a Arequipa. Ojo. Correcto. En este esquema estamos juntando la información de las 2 entregas que hemos presentado aquí en Punto Final. Lo primero, Richard Medina, Lucet Mamani, Natalia Hernández, la trabajadora que también ha declarado para nosotros en reserva,
haciendo transferencias ¿a quién? A César de la Cruz, quien fue asesor del despacho de la congresista, y su chofer en Lima, por un monto que hemos podido determinar en 23.333. Eso no quiere decir, Pedro, que la cifra sea la final. Por supuesto que pueden haber otros montos que ya una investigación formal lo va a poder determinar. Por ejemplo, una investigación de fiscalía podría abrir ciertos secretos y acceder a testimonios que puedan probablemente comprometer mucho más en la narrativa de este caso. Va a ser muy importante que cuando esto se investigue formalmente y se abre el secreto bancario de César de la Cruz, estamos seguros que todas estas cifras que estamos presentando se van a corroborar. Hasta ahí habíamos dejado en la primera parte, hasta César de la Cruz. Lo que hemos contado en esta segunda entrega es cómo César de la Cruz, quien trabaja o trabajaba con la congresista en Lima, envía este dinero recolectado en Lima, ¿a dónde? A Arequipa, a la cuenta de Edson Flores Valencia, asesor actual de la congresista, coordinador parlamentario regional, por un total más o menos de 27.150 soles. Este señor, Pedro, trabaja en la casa de la congresista Agüero en Arequipa. Y no es algo que tú dices, simplemente hemos visto la evidencia a través de las imágenes, lo que la Cámara de Latina Noticias ha captado en estos días en los que fue a realizar el reportaje de Arequipa, siempre pidiendo el descargo de todos los involucrados, porque creo que eso es muy importante. A partir de la información, la evidencia ha sido en cada caso. La semana pasada, donde César de la Cruz, ahora donde Edson Flores Valencia, y a ambos se le ha consultado sobre todas estas declaraciones y documentos con los que cuentas, y ninguna de las explicaciones ha sido satisfactoria. No solamente ellos, sino tampoco la propia María Agüero, que nos evade en el aeropuerto de Arequipa, siendo alertada que estábamos afuera. Y estos dineros terminan en la cuenta de este señor, ya geográficamente a un paso de la propia congresista Agüero, que es representante por la región Arequipa. Pero nuestro compañero Hernán Floríndez, también de la unidad de investigación, ha hecho un ejercicio bien interesante. Ella ha dicho, ojo, y en todo momento lo rescata, y hay que repetirlo porque es parte de la versión que ella ha brindado, es parte de su verdad. A sus cuentas no ha llegado un sol. E incluso cuando Christopher la semana pasada la aborda en Pasos Perdidos en el Congreso, ella dice, a mí nadie me ha depositado nada. Mira tú que en ninguno de los 6 casos que vamos denunciando hasta ahora de mochasueldos, nunca el trabajador deposita en la cuenta del parlamentario, ¿no? Porque esto se sabe que podría ser fácilmente investigado. Siempre los congresistas terminan armando un esquema que les permita evadir de alguna manera la relación directa con el trabajador. Te muestro este ejercicio que hizo nuestro compañero Hernán Floríndez de la unidad de investigación respecto a cómo hay una coincidencia, hay que llamarlo así hasta ahora, Pedro, de las cifras y los montos y las fechas en las que se le deposita dinero a Edson Flores con la presencia de María Agüero en Arequipa. Te doy el primer ejemplo. A ver. Se le deposita a Edson Flores desde Lima 3.400 soles el 19 de enero del 2023. En Arequipa ya se encontraba la congresista Agüero desde el 17 de enero del 2023 en actividades de representación. Se le deposita también desde Lima a Arequipa a Edson Flores 5.000 soles. Son varias personas que van depositando. Correcto. ¿No? El 18 de febrero del 23, Edson Flores recibe 5.000 soles de César de la Cruz y la congresista llega a Arequipa 2 días después. Hay una coincidencia además geográfica de la presencia de los fondos en Arequipa con la presencia de la congresista en esta ciudad. Ahora, recalco para tener siempre la versión de la congresista. Cuando le has preguntado por estos temas, porque vemos que en la entrevista que tú le pudiste realizar en Pasos Perdidos hace poco más de una semana, le preguntas también por Edson Flores, que en reportaje anterior no fue mencionado, es ahora. Y allí también ella señala que no recibe dinero de ningún trabajador. Correcto, ella se ha cerrado en su versión de que yo no recibo nada, a mi cuenta no entra nada, pero insisto, Pedro, en ninguno de los 6 casos que hemos denunciado hasta ahora sobre mochasueldos hay depósitos directos de los trabajadores a los congresistas, ¿no? Es algo de lo que, por supuesto, los congresistas se saben cuidar muy bien, pero finalmente, Pedro, la congresista Agüero no ha querido conversar con nosotros, pero donde sí va a tener que declarar, estoy seguro, en algún momento va a ser en la Fiscalía de la Nación, porque la evidencia que estamos mostrando con mucho detalle y con fechas, con cifras, con testimonios, creo yo que es importante para que se gatille cualquier investigación formal. Como en otros casos que se ha abierto investigaciones, incluso ya hay acusaciones a algunos parlamentarios por casos de mochada de sueldo. Y esto podría seguir ese camino. No te pregunto de la Comisión de Ética del Congreso porque realmente no tengo ninguna fe en esa comisión. Recién se va a instalar y varias de las personas que aparecían involucradas en casos de mochasueldo han sido integrantes de la Comisión de Ética. La propia María Agüero ha pertenecido a la Comisión de Ética. Magali Ruiz ha pertenecido a Ética también. Entonces,
vemos pues que quién investiga a quién, ¿no? Y finalmente son los congresistas que terminan votando leyes que evitan los allanamientos sorpresivos. Ajá. Cuando saben ellos que perfectamente en cualquier momento podrían ser allanados, pero esta modificación los termina beneficiando personalmente. Además, si se dice que la presidencia de la Comisión de Ética va a una bancada que cuenta con 9 integrantes que están siendo investigados, claro, uno dice, ¿a dónde va esa comisión? Por eso hay más voces que señalan que sería bueno que sean personalidades ajenas al Congreso quienes realicen un primer filtro a manera de comisión de ética y establezcan sanciones, mejor dicho, le propongan al Pleno del Congreso una posible sanción para aquellos parlamentarios que están haciendo quedar mal al Congreso independientemente de los delitos en que puedan haber incurrido. Muy bien, Christopher, vamos a estar atentos a las repercusiones de esta denuncia que no quedó solo en la evidencia presentada la semana pasada, sino que en Arequipa abre un nuevo derrotero. Muchas preguntas por resolver. Y claramente, en Fiscalía puede haber un rol importante, porque cuando muchos trabajadores que hoy niegan o tienen temor de declarar, porque en anteriores casos de mochasueldo, los únicos que han salido perjudicados son los ex trabajadores, los mochados. Los congresistas están sentados ahí, salvo una, Jontay, que fue desaforada. Todos los demás están de lo más tranquilos. Así es. Claramente hay temor, pero ante la Fiscalía podría haber sí la necesidad de apuntalar la investigación con nueva evidencia. ¿Algo querías rematar? Pedro, y qué importante mencionar, los televidentes que siguen el programa lo saben, no tenemos el foco puesto en un único partido, no tenemos aquí ningún desánimo. Han pasado Fuerza Popular, ya expulsaron a Jontay, Alianza para el Progreso. Alianza para el Progreso. Ahora Perú Libre, entonces variadito. En su momento, Acción Popular también, varios casos cuando fuiste detrás de aquellas acusaciones importantes respecto al congresista Darwin Espinosa, ¿no es cierto? Que ahora está en Podemos Perú, en ese momento está en Acción Popular, entonces aquí finalmente... Niño inquieto. Se trata de investigar... a la gente pues que comete algún tipo de ilícito o potencial ilícito, ¿no? Muy bien. Toda la información que ustedes que ven el programa, que puedan ayudarnos a nuestro equipo de la Unidad de Investigación y a nuestros equipos periodísticos a hacer las preguntas que tenemos que hacer. Aquí no somos dueños de la verdad, pero ustedes se dan cuenta, hay muchas preguntas por responder y claramente necesitamos esas respuestas. Muchas gracias, Christopher.